e insisto, interpretación propia, adaptación propia del trabajo de Jean Piaget. Bueno, entonces voy a permitir platicar un poco sobre una conexión que se da. Esta conversación es una conversación que va a tender a ser mucho más extensa. Muy probablemente hoy veamos la primera parte de esta conversación, pero donde vamos a hablar de la noción de didáctica de la física y cómo se relaciona esta noción de didáctica de la física con otros dos campos emergentes. El campo del estudio del aprendizaje, que particularmente tiene sus inicios a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la psicología educativa, y las neurociencias, que ya desde mediados del siglo pasado vienen marcando tendencia, no solamente en el campo médico como tal, o en el campo del estudio de la inteligencia natural o artificial, sino también en la propia concepción de enseñanza y aprendizaje. Lo primero que deseo mencionar es que una buena parte de los comentarios que me permito mencionar aparecen en dos artículos que están en nuestra plataforma del diplomado, pero que también, aquí cito, el trabajo de Jairo Velázquez, de Gloria Flores, Conocimientos necesarios para la enseñanza, una categoría fundamental en la formación del maestro de la Universidad de Tolima, y el de Óscar Tamayo, Pensamiento crítico, el dominio específico en la didáctica de las ciencias de la Universidad de Caldas y de la Universidad de Manizales. Bueno, entonces, hablando justamente de este trabajo de Óscar Tamayo, él trata de hablar cómo entender la noción de didáctica de las ciencias. Ya hemos hablado aquí de la epistemología de las ciencias, ¿sí? Si recordamos, y de esa intervención que tiene que ver el propio campo de la física, el propio campo de la sociología, de la psicología, de la filosofía. Pero cuando hablamos de la didáctica de las ciencias, tenemos que pensar aún en una mayor variedad de campos de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de didáctica de las ciencias, tenemos que entender, tenemos que tomar como punto de partida, conocer cómo es nuestra mente, conocer cómo desarrollamos los procesos de aprendizaje. Y ahí intervienen las neurociencias. Pero también, así como hablamos de cómo funciona nuestro cerebro, en esta parte material, pues está esta parte no material, que es la mente. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo es que nuestra mente logra construir nuestros aprendizajes? Logra darnos elementos para la enseñanza. Ahí es donde aparece la pedagogía. Y también, ¿por qué no?, la psicología cognitiva. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para desarrollar esa labor de la enseñanza? Pero también aparece la historia misma del conocimiento, la filosofía de la ciencia, las distintas maneras de pensar el conocimiento científico, el considerar el contexto en el que viven los estudiantes y en el que el propio conocimiento se va construyendo, el considerar en la actualidad también el uso de la tecnología como un elemento que facilita, que da herramientas importantes para la construcción finalmente de los saberes, de los aprendizajes. Pero también la lingüística y la semiótica, porque no podemos dejar de lado la importancia que tiene el símbolo, la importancia que tiene el uso del lenguaje y cómo la física, muy especialmente, requiere de lenguajes técnicos y especializados para desarrollar tanto los procesos de investigación como los propios procesos de formalización del conocimiento científico. Es así entonces que cuando hablamos de la didáctica de las ciencias, cuando tratamos de relacionarlo directamente a la didáctica de la física, tenemos que considerar esta gran variedad de campos de conocimiento. Bueno, entonces esta didáctica de las ciencias debe de incluir estos aspectos, al menos
en tres evidentes vínculos o conexiones. Por una parte, entender la naturaleza de la ciencia, entender lo importante que es poder diferenciar el tipo de conocimiento al que nosotros estamos haciendo referencia. Si es física, si es química, si es biología, si es matemática, si es economía, etcétera. Particularmente, la naturaleza del conocimiento de la física, y ya sabemos que la física inclusive no es un campo de conocimiento que solamente se construya de una forma. Sabemos que hay física experimental, sabemos que hay física teórica, sabemos que hay física aplicada, por mencionar solamente algunos campos de conocimiento. Entonces, ahí hay que considerar la historia de cómo va evolucionando el pensamiento científico, la historia de la ciencia, la psicología de la ciencia, la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia. Esto por una parte. Pero también tenemos que tomar y vincular de manera importante el fenómeno de la enseñanza y del aprendizaje. Y ahí aparecen las ciencias cognitivas, las neurociencias, la lingüística, la semiótica, la antropología, la inteligencia artificial, la psicología cognitiva. Y desde luego, si estamos hablando de didáctica, si estamos hablando del quehacer como docentes, pues entonces tenemos que considerar el conocimiento del contenido pedagógico, conocer los contenidos académicos, el conocimiento del contexto educativo, el conocimiento pedagógico nacional, el conocimiento curricular, el conocimiento sobre los estudiantes y desde luego el conocimiento de los objetivos, tanto filosóficos como de la propia historia de la educación que impartimos. Entonces, este campo conceptual de didáctica de las ciencias, como podemos observar, se ve influenciado por otros campos de conocimiento de manera importante. Bueno, entonces hemos tratado de definir esta noción de didáctica de las ciencias, pero podemos darnos cuenta también que dentro de esta noción de didáctica de las ciencias aparece de manera natural la noción de enseñanza de las ciencias. Bueno, pues esa enseñanza de las ciencias está fuertemente influenciada por otros campos de acción que son importantes. Por una parte, la propia evolución conceptual. Darnos cuenta, y aquí en el diplomado hemos tenido oportunidad de revisar alguna evolución de conceptos. Por ejemplo, ¿qué entendíamos por masa, por materia? ¿Qué entendemos ahora? ¿Qué entendíamos por energía? ¿Qué entendemos ahora? Darnos cuenta que cada concepto tiene su propia evolución y con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, ha habido cambios importantes. Hay que considerar esta evolución conceptual y hay que considerarla en varios sentidos. En el sentido mismo del conocimiento científico, pero también en la evolución conceptual en los estudiantes. Darnos cuenta que también el estudiante va evolucionando, va construyendo poco a poco su conocimiento. Las representaciones, las maneras en las cuales nosotros presentamos los conceptos, pero también los propios procesos que viven los estudiantes y que les permiten darse cuenta de cómo aprenden, en qué condiciones aprenden y cómo es que van por sí mismos construyendo ese aprendizaje, ese aprender a aprender, los procesos metacognitivos. ¿Qué más influye? La historia y la epistemología, la manera en la cual se construye el conocimiento, los métodos en los cuales se acepta, se valida el conocimiento científico. Y observemos ahí dos aspectos sumamente importantes ligados a la enseñanza de las ciencias. Por una parte, los aspectos emotivos, los aspectos afectivos, que están ligados a que el estudiante disfrute, a que el estudiante
admire el trabajo de sus maestras, de sus maestros, de su campo de conocimiento. Y también esas relaciones que se van dando justamente entre los estudiantes, entre los alumnos, entre los tutores, entre los maestros. Perdón, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? No, maestro, no, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Esto entonces nos permite establecer varios criterios de distintos autores, entre ellos Tamayo, que hemos citado ya al principio de esta presentación. Hablar de una didáctica general de la ciencia. Sí, podemos hablar de una didáctica general. De hecho, ocurre algo muy semejante cuando hablamos de metodología o de epistemología de la ciencia. Cuando escuchamos que la mayoría de los epistemólogos o metodólogos nos hablan de cómo se construye el conocimiento científico y nos hablan de esas etapas en las cuales se va desarrollando una investigación. Pues de manera muy semejante podemos hablar que la ciencia cuenta con una didáctica general. Pero cada campo de conocimiento, cada ciencia en particular y a su vez cada subcampo de conocimiento, porque a veces un campo de conocimiento tan grande como la física requiere de diferentes didácticas, de didácticas específicas. ¿Y por qué de didácticas específicas? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de física, de mecánica clásica, o de mecánica relativista, o de mecánica cuántica, de cosmología, de teoría electromagnética y de otros más campos del conocimiento en la física. Nos damos cuenta entonces que cada uno de estos campos de conocimiento requiere de elementos, requiere de desarrollos que son propios y que entonces estos solamente son posibles desarrollarse a través de una didáctica específica. Pero en cierta medida esta didáctica específica forma parte, en términos mucho más globales, de una didáctica general. ¿Sí? Y estas didácticas específicas van desarrollando, por ejemplo, algunos elementos que les son propios. Por ejemplo, en muchas ocasiones se pone mucho énfasis en la importancia de la argumentación en la ciencia. No solamente en desarrollar pruebas o demostraciones de carácter teórico, hipotético deductivas o inductivas o abductivas, sino también a través de la propia argumentación, pensando en un modelo escolar, desde luego. La propia metacognición, el darnos cuenta cómo aprendemos, cómo es que vamos construyendo como alumnos nuestro propio aprendizaje. El aprendizaje de dominios específicos, o cómo se viven las emociones en las matemáticas, o la solución a diversos problemas en campos de conocimiento específicos. De tal manera que la noción de enseñanza de manera habitual puede aparecer justamente como ese elemento que se da en la intersección de tres tipos de conocimiento. Por una parte, los conocimientos básicos al nivel educativo, en cada etapa formativa, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o en la propia formación universitaria. Después tenemos el conocimiento de esa disciplina que buscamos enseñar. Si somos docentes, por ejemplo, de física. Y después, el conocimiento didáctico específico. Bueno, sí, nos gusta hablar de la física, pero ¿cuál es la parte de física que vamos a tratar? Vamos a hablar de hidrodinámica, vamos a hablar de mecánica clásica, de teoría electromagnética, de óptica, etcétera.
¿Qué entonces tenemos que considerar? Pues cuando nos referimos a los conocimientos básicos, tenemos que considerar este elemento de la didáctica general, de esa conexión que se da entre estos conocimientos básicos en la educación y la pedagogía, el propio currículum de la asignatura, los elementos psicológicos fundamentales para poder hablar finalmente del aprendizaje, de la enseñanza, del trabajo que realizan los maestros, los alumnos, ¿sí? Todos esos son elementos importantes. La parte sociológica también es importante porque hay que considerar el contexto en el que viven los estudiantes, el contexto educativo, cultural, social e inclusive histórico. Y finalmente, la parte filosófica. ¿Cuál es el sentido de esa enseñanza? ¿Cuál es el sentido de esa educación? ¿Para qué estudiamos física? Esto por una parte, cuando hablamos de estos conocimientos básicos, de estos conocimientos elementales. Pero ahora vamos hacia el otro camino, cuando hablamos de ese desarrollo de una didáctica específica, de ese trabajo que se va gestando en el aula, y donde ahí ya nos interesan aspectos mucho más específicos. Por ejemplo, hablar de la evolución de los propios conceptos de la física es importante. ¿Cómo han cambiado nuestras ideas de materia? ¿Cómo ha cambiado nuestra idea de energía? ¿Cómo ha cambiado la idea de cómo entendemos el movimiento? ¿Cómo se entendía el movimiento en la mecánica clásica, en la mecánica relativista, en la mecánica cuántica? Desde una postura crítica, el pensamiento crítico. ¿Cómo resolvemos problemas con ello? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo nos damos cuenta de aspectos afectivos, de aspectos motivacionales que influyen de la propia epistemología y naturaleza de la ciencia? Y finalmente, de los propios procesos de metacognición y autorregulación. Entonces, todos vamos desarrollando esa didáctica específica que surge cuando hablamos de la didáctica de un campo de conocimiento, pero también cuando hablamos desde nuestra propia práctica como docentes. Esta didáctica específica que incluye entonces estos elementos. Y uno de los elementos fundamentales, posiblemente de los más fundamentales, es poder entender cómo es que el aprendizaje se va gestando. Y esta manera de entender cómo es que el aprendizaje finalmente se gesta, nos da ideas para tomar diversas propuestas didácticas. Por ejemplo, como la de Marianela Nava, Xiomara Arieta y María Flores, ¿sí? Que desde Venezuela, en el Centro de Estudios Matemáticos y Físicos de la Universidad del Zulia, ellas proponen una estrategia didáctica donde ellas lo que buscan es crear y analizar los cambios conceptuales, ¿sí? Un artículo muy bonito, este artículo que tiene este nombre que he citado. Ellas analizan la construcción de diferentes conceptos científicos en la física y lo vinculan a 5 aspectos importantes. Por una parte, el considerar la diversidad de estilos de aprendizaje que aparecen en los trabajos de Alonso y de Honey. La diversidad de estilos de aprendizaje. Pero, aunado a ello, el generar espacios donde haya discusiones grupales sobre la temática que aparecen en los trabajos, como sabemos, de Vygotsky y de Presley, para construir mapas conceptuales como los que propone Novak. Y esto atenderse también, por una parte, como una experiencia de laboratorio, como lo propone Piaget, trabajando con materiales concretos, para finalmente alcanzar
ese desarrollo de habilidades del pensamiento que aparece en Amestoy y de Sánchez. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta cómo la noción de concepto, como la noción de aprendizaje, como la noción de enseñanza, de didáctica, va a venir cambiando, cómo esta noción va a influir de manera fundamental en las formas en las que nosotros proponemos que se pueda llevar a cabo la construcción de los conceptos y de los conocimientos en la física. Bueno, me gustaría, si ustedes me permiten, parar en este punto para dejar la discusión que tiene que ver con la influencia de las neurociencias, de la neuropsicología en la concepción de aprendizaje para nuestra siguiente conversación. Pero me gustaría parar en este punto. Creo que hemos dialogado de varios tópicos para tener la oportunidad de atender algunas preguntas o comentarios. Sí, maestro, yo quería participar. Por favor, adelante, profesor Octavio, adelante. Sí, gracias. Ahorita con el tema que está hablando,